Saludamos y le damos la bienvenida, como cada viernes, al doctor Octavio Lista en el segmento En Contacto con el Mundo. Saludos, doctor. Buenos días, Víctor. Buenos días, Buenos Nelly. días, Liste. Pues nosotros, como siempre, como Con cada alegría viernes, de recibirle. así es, al doctor Octavio Lista en este importante segmento En Contacto con el Mundo. Muchas gracias. La alegría es compartida, porque venir aquí para mí es como una especie de catarsis. Sí. Y además compartir con los amigos camarógrafos, Anthony, Josué, los del Control Master y nuestras miles de televidentes que como todos los viernes le dan seguimiento a nuestros mensajes. Si es que le pasamos entonces, doctor, los micrófonos a nuestra compañera, como diría en la radio, ¿verdad? Sí. Nuestra compañera Nelly Ten, para iniciar el conversatorio de este contacto diario, En Contacto con el Mundo, con el doctor Octavio Lista. Bueno, iniciamos con este tema de la llegada de la nueva embajadora de Estados Unidos que observamos hoy que fue a la catedral, a la primada. Sí, después de 5 años sin tener acá un embajador de los Estados Unidos, finalmente ya llegó la embajadora Francis Campos. No es que no se hubiese hecho la designación, porque Joe Biden había designado incluso un nacional puertorriqueño como embajador acá, pero en el Senado no ratificaron su nombramiento. Entonces, a esta señora la había propuesto Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y también se tomó un tiempo para aprobarlo. Pero, tal como ustedes dicen, finalmente ya llegó al país y debo hacer una corrección. Algunos medios dicen, inició su gestión diplomática en la República Dominicana. No, ella es embajadora designada. Y los 2 pasos posteriores son cuando llega aquí al país, presentar la copia de estilo, que son las copias de las cartas credenciales al canciller. Después en el Palacio fija el protocolo una fecha para recibir ya las credenciales y a partir de ahí ya sí está acreditada como embajadora de Estados Unidos o del país que sea acá en la República Dominicana. Algunos embajadores, comenzando por los norteamericanos, desde que llegan al país empiezan a dar declaraciones y hablar de a qué viene. Entonces, no. Mientras no presenta sus cartas credenciales, No está en función. No está en función y por lo tanto no debe emitir ninguna opinión. Muy bien. Ahora bien, esta señora, dentro de su currículo, tiene uno de que fue agente de la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, aunque no fuera tal vez un agente de campo, es decir, que fuera un agente encubierto, trabajaba en oficina, pero trabajaba para la CIA. Y las declaraciones que ella dio cuando fue evaluada por el Senado, era que ella venía acá para aumentar el comercio. No sé si se podrá aumentar más de lo que, de la balanza que tienen a favor de Estados Unidos, pero también para limitar la presencia y la incidencia de los chinos y también para defender el asunto de las migraciones. Entonces esto habría que aclararlo. ¿Y tiene esos poderes para eso? No solamente eso, sino que ya no lo ha vuelto a decir, ¿no? Porque sabe muy bien. Sí, ese es el objetivo, doctor, de limitar el crecimiento de los chinos, que se dé rápido. Sí, claro, esa es la política oficial. Digo que se dé rápido. Sí, pero óyeme, ¿qué va a limitar? Aquí lo que hay son muchos almacenes y centros comerciales y lavandería. Y los chinos comenzaron también con vagabundería, con moteles y todas esas cuestiones que siempre decía que eran de los chinos. Pero bien, y ella es católica y lo primero que pidió fue que la llevaran a la catedral donde oficiaron una misa, la mojaron con muchísima agua bendita, ojalá que eso haga sus efectos, tenga sus resultados. Y vamos a ver si ella viene a defender a los migrantes del vecino país, pero en los próximos días sabremos cuál va a ser en realidad su política diplomática que viene a ejercer acá. Bienvenida, señora embajadora, y espero que se aplatane pronto, como ha sucedido con otros embajadores, que no se querían ir de aquí, estaban enamorados del país. Como mangú, sancocho y vaya a visitar toda nuestra provincia. Exactamente. Pero inició con buen pie. Claro. Sí, Dice,
los resultados de la reunión de Donald Trump en Corea del Sur. Sí, el presidente de Estados Unidos hizo un recorrido, todo un tour por varios países de Asia, que era la reunión de los países ASEAN, que son de Asia y el sur de Asia, por eso se llama ASEAN. Y allí participó y aprovechó para realizar una cumbre en Corea del Sur. Se encontró por primera vez con Xi Jinping y dialogaron muy bien. Y como siempre, Donald Trump es grande y elocuente, excelente, con grandes resultados. ¿Y cuáles son esos grandes resultados? Digo, es un equipo de negociación, pero ya es importante porque eso crea una distensión en esta guerra comercial. Así es. Pero lo que se acordó a prima fase fue que China va a retrasar el incremento, la prohibición de la exportación de tierras raras a Estados Unidos. Ustedes saben que esto tiene una serie de metales que son de mucha importancia en la industria de la tecnología, de la aviación, en fin, de los cohetes, de todo. Y aunque Estados Unidos tiene, pero necesita demasiado, y el principal productor de tierras raras en el mundo se llama China, la República Popular de China. Entonces se retrasó un año, pero fuera de eso, Trump le bajó un 20% al 10% que le había aplicado. Eso va a pasar toda su gestión, subiendo y bajando aranceles en todos los países. Eso es increíble. Ese es su deporte. Eso sí, eso es increíble. Entonces, China ¿Y no será que esa es la única arma para él presionar? No, porque él es un negociante de una bodega de Nueva York y sabe cómo se negocia con eso. Ahora va a escribir en un libro cómo no bajar de la cima, porque él una vez escribió uno que era cómo llegar a la cima. Pero es verdad, eso tú estás haciendo... bueno. No, Una sugerencia que le hace Nelly. le hace Nelly. ¿Cómo mantenerse en la Sí, cima, Nelly? sí, pero el caso es que China Sí. le va a comprar soya porque al tener problemas con Canadá y entonces se le estaba dañando toda esa soya y China quedó en comprarle. Pero lo más importante es, también hablamos de la guerra de Rusia y Ucrania y acordamos que para que China medie y van a trabajar juntos para ver si podemos hacer algo. Yo nunca lo había visto tan pesimista, porque él siempre decía, no, ya eso se va a resolver. Acuérdense que cuando él en campaña decía que al otro día de que él asumiera la presidencia se acababa la guerra. Porque todo estaba en sus manos. Óyeme, y ya va para un año. El caso es, vamos a trabajar juntos para ver si podemos hacer algo. O sea, ya él sabe que con Putin, que tiene malas pulgas, no se puede, obviamente, asegurar nada. Entonces, en Brasil la seguridad está en juego. Sí. En esta semana, la policía de Río de Janeiro incursionó en una de las favelas donde existen grupos criminales, delincuenciales, sumamente peligrosos. Y ellos hicieron un allanamiento con un resultado de 132 fallecidos, entre ellos 4 policías. Estos jóvenes delincuentes tienen drones, fusiles de asalto. Es increíble. Óyeme, una favela viene siendo... Ustedes han visto en esos barrios que están por Jaina, cuando uno va en la carretera de 6 de circunvalación. Óyeme, se metieron allá, eso fue un desastre. Incluso Lula se sintió sorprendido y se sintió mal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo evitó? Por una sencilla razón. Nosotros siempre hablamos de Brasil y se nos olvida que Brasil su forma de gobierno es un estado federado. Entonces, Río de Janeiro es un estado, tiene sus propias leyes, tiene sus propias autoridades y el estado federal no puede intervenir en eso. Ahora, se está hablando de aprobar una ley para declarar a estos grupos delincuenciales como terroristas y ahí entraría en juego la Policía Federal, el gobierno federal, pero Lula dice, eso no se combate así porque muchas veces
en otras oportunidades la policía de Río de Janeiro ha intervenido con una gran cantidad de muertos y es como pasa aquí con los agentes de tránsito, que hay un día que están poniendo multa a todos los motoristas que no tienen casco. Y muchos AME nuevos que hay. Y después se olvida. Se olvida, no hay un seguimiento. Entonces eso pasa allá, pero con un resultado espantoso, 132 muertos. No, es demasiado Entonces significativo. obviamente que dice que eso se trabaja con inteligencia y lo que hay que darle donde más le duele, que es en el aspecto financiero económico, bloquearle todas las cuentas y además darle seguimiento al origen de las armas, porque se dice que tiene vinculaciones con los políticos, como pasa en Haití, ¿no? Entonces, ojalá puedan. Y eso es difícil, ahí Sí. la situación es Lícer, sí. finalmente y de forma muy breve, la fisura entre republicanos y el rescate institucional de los Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos, antes de ayer, aprobó con 4 votos de senadores representantes bloquear las, vamos a decir, sanciones económicas, que son los aranceles que le impuso el gobierno a Canadá. Pero el martes también hicieron lo mismo con Brasil, pero ahí eran 5 senadores, o sea, uno más, los demócratas y los senadores republicanos. Obviamente que esto es un revés para el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, esto debe ir ahora a la Cámara de Representantes, entiéndase, la Cámara de Diputados. Pero los diputados habían aprobado hace poco una ley en donde le daban facultad al presidente para establecer los aranceles, que es una ley viejísima para casos excepcionales, como son casos de guerra, de catástrofe, y eso no es lo que está sucediendo ahora. Y esa ley tiene vigencia hasta ahora en abril del 2026. Vamos a ver si lo que aprobó el Senado, pues refrendado también, aprobado por la Cámara de Representantes, que en ese caso, entonces sí, ya Donald Trump estaría totalmente bloqueado. Y no solamente, ayer, no sé el resultado porque no lo vi, también se iba a tomar una decisión sobre los aranceles que le impuso a 100 países amigos. O sea, esto es una locura. Entonces, la pregunta es, ¿hay una fisura ya dentro de los representantes o un reconocimiento de la institucionalidad? Yo diría que las dos cosas. Los senadores saben que los únicos que pueden aprobar los impuestos son ellos, o sea, los congresistas, y no pueden dejarse pasar por encima del Ejecutivo. ¿Eso es porque sí? Usted diría que sí en ese sentido. ¿Cómo? Usted dijo las dos cosas. Sí, eso en primer lugar, rescate institucional, y en segundo lugar, porque se le están ya zapateando a Donald Trump. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Aquí hay 3 poderes del Estado, no un solo poder. ¿Y dónde ¿no? funcionan los Sí. poderes? Finalmente, en 30 segundos, vi con muy buenos ojos que Estados Unidos ofreció ayuda a Cuba para los damnificados del huracán Melissa. Marco Rubio, que es descendiente de cubano, él no es cubano, nació en Estados Unidos, pero descendiente de cubano, se refirió en primer lugar a Haití, República Dominicana, Jamaica y las Bahamas. Después parece que le llamaron la atención y dice, no, incluye a Cuba también. Entonces ya ha habido contacto y el vicepresidente de Cuba aceptó la ayuda, iban a coordinar qué tipo de ayuda. Señores, en momentos de catástrofe se impone La parte humanitaria. la parte humanitaria, sin importar la ideología, la política, el partido, la enemistad, No lo es que para estar haya. cuestionando. Y recuérdense cuando el huracán Katrina, que destruyó a New Orleans, ¿no? Cuba le ofreció a los médicos Sí. que lo que había allá era un lago, que el mar, porque queda bajo el nivel del mar, se rompieron los diques, el mar entró y le ofrecieron los médicos y no lo aceptaron. Oye, Cuba un paisito, pero con uno de sus mayores avances en la salud, y le ofreció mandar los médicos, y no lo aceptaron, no contestaron. Pero ahora el vicepresidente de Cuba, claro, Cuba está en una situación económica caótica, una
una crisis con la energía eléctrica, no obstante que México le ha mandado varios tanqueros de combustible y alimentos, pero no es suficiente para la cantidad de cubanos que están pasando por una situación de miseria. Pero esa es una agradable noticia de doble vía, primero porque la decisión de Estados Unidos de ofrecer la ayuda, pero también la del vicepresidente de aceptarlo. Por esa parte que Nelly señala, Mira, esa parte humana. Una curiosidad, ya Venezuela mandó 23 toneladas de alimentos, 13 a Cuba y 10 a Jamaica. Y va a mandar un avión con cargamento con 3 toneladas más. Entonces, con ese cerco que tienen la Marina de Estados Unidos, ¿cómo pasaron esos barcos con ayuda? ¿Y cómo va a pasar eso? Se les permitió que pasara porque... Una pregunta de examen. Ustedes hagan su tarea en la casa y en el próximo programa me contestan. Eso es porque por encima de todo está la parte humana. Claro. Doctor, ¿Cómo no? gracias una vez más por compartir con nosotros cada viernes este importante segmento En Contacto con el Mundo para orientar a toda la región nordeste con esa síntesis de esos hechos que fueron noticias alrededor del mundo. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.